noches. ¿Me escuchan bien? Bueno. El coro último creo que hubiese quedado lindo con el acordeón de Beto, ¿sí? Pero bueno, debe estar guardada. Es un coro que aprendí de muy chico y lo enseñó un matrimonio que se dedicaba a repartir y a vender literatura cristiana, y pasó una vez por la iglesia, creo que era el matrimonio Casper, capaz que lo conoció Pepe y Mari, ¿sí? Matrimonio Casper, muy ancianitos ya, y ella tocaba el acordeón, ¿sí? Y fue una de las primeras canciones que nos enseñaron para poder mirar la grandeza de nuestro Dios, ¿no? Tan grande es Él, ¿sí? Y no hay nada que Él no pueda hacer. Bueno, vamos a mirar en esta noche en la palabra de Dios, ¿sí? Vamos a ir a un salmo cortito, pero que a la luz de la palabra y en la guía del Espíritu vamos a pedirle al Señor que nos hable nuevamente, ¿sí? El salmo es el Salmo 13, ¿sí? Tiene 6 versículos nomás, pero vamos a compartir en esta noche este salmo, esperando que realmente, como siempre, la palabra de Dios sea de mucha bendición para cada una de nuestras vidas, ¿sí? Si ya lo tienen, dice la palabra de Dios allí, la expresión del salmista: ¿hasta cuándo, oh Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo serán enaltecidos mis enemigos sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no vea o duerma en la muerte. Para que no digan mis enemigos, lo vencí. Mis enemigos se alegrarán y yo mis enemigos se alegraban y yo resbalaba. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegra en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Un salmo cortito, como decía recién, un salmo que expresa David, y creo que cada uno de nosotros en algún momento, en algún momento de nuestra vida, seguramente expresamos un hasta cuándo, ¿sí? Cuando hay una situación que nos sobrepasa, que no podemos entenderla, que tal vez nos supera, ¿sí? Decimos hasta cuándo. El salmista estaba pasando por un momento difícil, sus enemigos lo estaban persiguiendo, ¿sí? Y dice el comentario que él expresa esta palabra, ¿sí? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Hasta cuándo mis enemigos se enaltecerán o estarán arriba de mí? ¿Sí? ¿Hasta cuándo ellos estarán hablando contra mí? ¿Sí? Y quien haya pasado, ¿sí?, por una enfermedad, seguramente en algún momento expresa un hasta cuándo. Quien haya pasado por una crisis de matrimonio, también seguramente en algún momento expresa un hasta cuándo. Quien haya pasado por una injusticia, ¿sí?, humana, dice también hasta cuándo. Quien se haya sentido sin fuerzas y cansado, ¿sí?, como lo expresaba el salmista, también seguramente ha dicho un hasta cuándo. Quien haya sufrido o sufre por un hijo, ¿sí?, y que ve que por allí no hay resultados en la oración o en la espera, seguramente ha expresado también esta palabra que el salmista dice: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, oh Jehová? Y si hacemos memoria de nuestras vidas, seguramente en algún momento, mientras hemos transitado por los caminos que el Señor día a día va preparando en nuestras vidas, seguramente, tal vez no como un reclamo, pero sí como una forma de que estamos cansados de esa situación. Y entonces expresamos un hasta cuándo. Dice allí el comentario de ese salmo que es como una olla de presión, ¿sí? Una olla de presión que sale el vapor. Cuando ya no aguanta más la temperatura, dice que sale la presión, ¿sí?, de la olla a presión. Y lo que el salmista estaba allí expresando era lo que
salía en ese momento lo más presionado que él lo tenía, ¿sí? Y decía por allí cosas que realmente él no estaba pensando o que en realidad no la estaba teniendo en cuenta, pero sí estaba en un momento difícil y expresaba palabras. Y dice el comentario, ¿no? De es que como llevándolo a nuestras vidas, ¿sí? Es que muchas veces cuando estamos en extrema expresión o presión de una situación difícil, sin querer, dice, sin querer decir algo que realmente no queríamos decir, lo expresamos. Y es lo que David estaba diciendo. Él sabía que Dios no lo había dejado. Él sabía que Dios no lo había abandonado. Él sabía que Dios estaba con él. Él sabía que él no podía ir a otro lugar mejor que en los brazos de Dios, ¿sí? Si bien sus enemigos, a su parecer, parecía que se habían enaltecido y estaban sobre él, cuando él expresa estas palabras, hasta cuándo, en realidad estaba expresando lo que él sentía sin pensar, ¿no? Porque él sabía que Dios estaba a su lado. Y muchas veces pasa esta situación también en nuestras vidas, ¿sí? Expresamos cuando estamos presionados, ¿sí? Tal vez por una prueba, por una enfermedad, por alguna situación que nos supera, hacemos o decimos cosas que realmente no quisiéramos en ese momento, pero lo hacemos, ¿sí? Y David lo que estaba haciendo era expresar lo que había en su corazón. ¿Sí? En ese momento él se sentía tan agobiado y presionado por la situación que estaba viviendo, que le salieron esas preguntas para Dios, ¿no? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Jehová? Le dice, ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? Como pregunta, ¿no? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Mire lo que estaba sintiendo él, que Dios lo había abandonado, que se había olvidado de él y que Dios había escondido su rostro, ¿sí? Sobre él. Dice, ¿hasta cuándo pondré consejo en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? Él estaba muy triste. ¿Hasta cuándo serán enaltecidos mis enemigos sobre mí? Y si nosotros miramos un poquito nuestras vidas, creo que en algún momento hemos hecho estas preguntas. Y en algún momento tal vez le reclamamos al Señor hasta cuándo, o también en algún momento pensamos que el Señor se olvidó de mí, ¿sí? O el Señor ha escondido su rostro de mí. Y el salmista termina diciendo, cantaré a Jehová porque Él me ha hecho bien. O sea, expresó lo que había en su corazón, en lo que en esa situación, en ese momento lo llevaba a pensar y a decir, pero él sabía que el único que podía hacerle bien y el único que nos hace bien es Dios. No nos podemos escapar ni podemos buscar otro lugar donde poder tener la contención que Él nos da. Hay un salmo, vamos a mirar en esta noche 2 salmos para poder mirar esta situación. Él dice que hasta cuándo sus enemigos se iban a enaltecer contra él. ¿Sí? Y hay un salmo, el Salmo 73, es muy lindo, ¿sí? Porque nos lleva a pensar. Y muchas veces ha pasado esta situación y hemos pensado de esta manera, como lo expresa aquí el salmista. ¿Sí? Salmo 73, versículo 1 dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Y dice el salmista, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, porque por poco resbalaron mis pasos. Y dice, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Pero que con cosas sencillas y fáciles nomás desviamos nuestra mirada, ¿sí? Tan solo con ver que aquellos que ni siquiera temen a Dios, ¿sí? Con aquellos que ni siquiera se preocupan por tener a Dios en sus caminos y en cuenta en su vida, ¿sí? El enemigo puede hacer que nosotros empecemos a desviar nuestras miradas. Dice, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y dice, porque no tienen congojas o lloran por sus muertos, pues su vigor está entero. Dice, no pasan trabajando como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres.
Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia, sus ojos se saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón. Y si asociamos este salmo, seguramente David estaba mirando eso, ¿sí? Que sus enemigos estaban en la mejor posición. Y no era que estaban en la mejor posición, sino que él se sentía inferior en ese momento. Él se sentía que estaba avasallado por la prueba o por la situación que lo estaba superando. Y entonces veía cómo los demás, ¿sí? Cómo aquellos que tenemos o que tenía alrededor, ¿sí? No sufrían, no lloraban para su parecer, ¿no? Obviamente, porque todos, seguramente buenos y malos, tienen que padecer. Y yo creo que una de esas cosas también nos pasa hoy, nos puede pasar a cada uno de nosotros. Tal vez el día a día luchamos para poder tener el sustento diario, ¿sí? Y vemos que tal vez nuestro vecino o tal vez el conocido, ¿sí? Con cosas ocultas o con cosas que no se deben hacer, con robos, con estafas, ¿sí? Prospera. Y nadie le dice nada, ¿sí? Y nadie lo persigue, y el hombre o el vecino vive como si nada, y nosotros estamos allí mirándolo. ¿Cómo es esto, sí? Pensando en nuestro corazón, ¿cómo es esto? Este que hace todas las cosas mal, este que no llora ni tiene que sufrir, este que no tiene en consideración la palabra de Dios, está mejor que yo. A nuestro parecer, ¿no? Porque obviamente hablamos de lo que pasa en nosotros. ¿Se acuerdan lo que mirábamos anoche, que el gozo es la expresión del alma, ¿sí? Si realmente nuestro espíritu está angustiado, triste, ¿sí? Y decaído, obviamente no va a reflejar el gozo del Señor delante de los demás. Y David miraba eso, ¿no? Dice que aquellos hombres, si se mofan, dice, no tienen en cuenta a Dios. Versículo 11 de este pasaje del capítulo 73 de Salmo dice, y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Cómo hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Y hace una expresión, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos inocencia. Mirando la forma en que aquellos que no conocen a Dios estaban viviendo. Dice, en vano he lavado mi corazón, en vano me he mantenido puro, en vano he estado separado para Dios. Y dice, si dijere yo hablaré como ellos, he aquí la generación de tus hijos engañaría. Y dice el versículo 16, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Y es verdad, queridos hermanos, cuando nosotros miramos esas situaciones, hoy en día, tan solo con mirar un poco hacia afuera, nos damos cuenta que los impíos están, como dice Romanos capítulo 1, ¿sí? Cumpliendo con el deseo de su corazón, sus mentes cauterizadas, ¿sí? No teniendo en cuenta a Dios, no honrando a Dios, no buscando las cosas de Dios. Dice que la palabra de Dios dice que Dios los entregó a esos placeres. Y si nosotros miramos, ¿sí? no es simplemente mirar tal vez en el barrio o a nuestros vecinos, pero si miramos la sociedad, vemos que los impíos, aquellos que no quieren tener a Dios en cuenta, a nuestro parecer muchas veces están mejores que nosotros. No son perseguidos, no son objeto de burla, ¿sí? Tienen libertades que tal vez nosotros deberíamos justificarlas si quisiéramos hacer algo. Y así está el mundo, ¿no? Y el salmista decía, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo estarán mis enemigos sobre mí? Y mira todas las acciones de sus enemigos y dice, bueno, estos que no tienen en cuenta a Dios, parece que vivieron una vida mejor que la nuestra. Y yo creo que a cada uno de nosotros nos ha pasado, y tal vez te ha pasado a vos que estás en este Zoom, que parece que aquellos que no temen a Dios, ni tienen a Dios en cuenta en sus planes, parece que vivieran mejor que nosotros.
Parece, ¿no? Parece. Pero su fin es otro. David sabía que Dios no lo iba a dejar solo. Él había expresado, cuando expresaba eso, sabía que más allá de sus palabras, Dios estaba a su lado. Y cuando seguimos leyendo este salmo, queridos hermanos, en el versículo 17, dice allí, ¿se acuerdan que decía que fue duro para él comprenderlo, fue duro para él entender esto? Y dice el versículo 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. ¿Sí? Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Y creo, ¿sí? Creo que esa es la receta para poder saber hoy el fin de cada cosa que nos puede suceder a nosotros. El entrar en el santuario, ¿sí? El entrar en el momento de intimidad con nuestro Señor, hasta que entrando en el santuario de Dios, dice el salmista, comprendí el fin de ellos. Ciertamente, dice, lo ha puesto en deslizadero, en asolamiento los harás caer, como han sido asolados de repente. Versículo 20, como sueño que despierta, así, Señor, cuando despertasen, menospreciarán su apariencia. Y dice el versículo 21, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tus consejos y después me recibirás en gloria. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón más la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre, para siempre. Ahora, ¿qué tuvo que hacer el salmista para poder entender el camino de los impíos? ¿Sí? Si lo miró con sus ojos físicos, con lo que vemos nosotros, se dio cuenta y le pareció a él que los hombres estaban, esos impíos, prosperando, y seguramente sí, pero si su fin era un fin muy distinto al fin del salmista que confiaba en Dios. Pero para poder entender eso, él tuvo que entrar, dice, en el santuario. ¿Sí? Tuvo que estar allí a solas con Dios y preguntarle y para que Dios le hable. Y dice, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo, ¿sí? Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibiste en gloria. Versículo 28 del mismo Salmo, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza, para contar todas sus obras. Por eso decía cuando empezábamos, muchas preguntas del salmista, muchas preguntas, pero la respuesta solamente la encontró cuando estuvo en el santuario de Jehová. Y ojalá en esta noche todas las preguntas, ¿sí?, que tengamos y seguramente las injusticias que vemos, ¿sí?, no las tratemos de discernir en nuestros propios pensamientos y en nuestras propias formas, sino que realmente podamos entrar en el santuario de Dios, en la intimidad. Y el santuario, no te estoy hablando de entrar a un lugar, a un salón o a un lugar donde puedas tener como un templo solamente en ese lugar, sino quiere decir hasta que en el momento de intimidad, hasta cuando se dobló sus rodillas y clamó a Dios y le preguntó y le dijo, Señor, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que mis enemigos, cómo es que aquellos que no te tienen o que no te consideran en sus caminos pueden estar mejor que nosotros? Y allí en esa intimidad el Señor le mostró al salmista diciendo, bueno, pero su fin es distinto, su fin es distinto. Sus pies están ya en el resbaladero, como en cualquier momento caen. Y muy distinto a
al fin de cada uno de nosotros, sus hijos, ¿sí? Que el Señor, como dice el salmista, es el único que nos ha hecho bien y tiene bien para nosotros. Muchas veces pensamos que Dios nos ha dejado de lado, ¿sí? O como el salmista nos ha desamparado o se ha olvidado de nosotros. Pero Dios siempre, queridos hermanos, está a nuestro lado. Me gustaba también unos versículos allí en 2 de Corintios, ¿sí? 2 de Corintios capítulo 12, versículo del 7 al 10. Pablo allí ora, ¿sí? Ora por una enfermedad o algo que le molestaba, ¿sí? Y dice, y para que la grandeza de la revelación no me exaltase demasiadamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto de los cuales 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buenas ganas me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones y en angustia. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y es lo que podía expresar el salmista, ¿no? Si él entendía hasta cuándo, hasta que termina diciendo, pero yo sé que Dios tiene el bien para mí. Y tal vez, como Pablo, también nosotros muchas veces le hemos dicho al Señor, bueno, Señor, esto me molesta, sacámelo. El aguijón de la carne, que algunos dicen que era algo en el talón, otros dicen que eran unas escamas en sus ojos, ¿sí? En algunos comentarios, ¿sí? Si leemos un poquito más arriba, él habla de que se le había permitido a un hombre subir hasta el tercer cielo y ver cosas que no las podía revelar, ¿sí? Y algunos comentarios dicen que el aguijón de la carne para Pablo era que él no podía revelar lo que el Señor le había mostrado allí en los cielos. Por eso es que cuando por allí vemos en su palabra que dice, cosas que ojo no vio ni ha subido el corazón del hombre, son las cosas que tiene Dios reservadas en los cielos para los que le aman, ¿sí? Y él no se las podía revelar a los demás. Por eso habla de que para que la grandeza de la revelación no se exaltase en él, ¿sí? El Señor, dice Dios, le había dado un aguijón para mantenerlo allí, ¿sí? Al margen. Y muchas veces, dice allí, he rogado para que lo quite de mí, pero él me ha dicho, bástate mi gracia. Quiere decir, mi gracia es suficiente. Y queridos hermanos, la gracia de Dios es suficiente. Habrán muchos arrogantes, habrán muchos que prosperarán de la forma más extraña y corrupta, habrán muchos que parece que no lloran a sus muertos, habrán muchos que parece que no tienen en cuenta a Dios, habrán muchos que no tienen en cuenta la sabiduría de Dios y dudarán de la sabiduría de Dios, ¿sí? Habrán muchos, ¿sí? Que tal vez nos provocarán a que dejemos los caminos que el Señor, o el camino que el Señor ha trazado para nuestras vidas. Pero ante todas esas cosas, como decía el salmista, pero tú me has hecho bien. Y el Señor dice, bástate mi gracia, bástate mi gracia. Mi gracia es suficiente, es lo único que necesitas, ¿sí? Es lo único que necesitas para salir adelante. Por eso me gustaba pensar en el versículo 73, en el versículo 17 del Salmo 73. Bástate mi gracia, yo lo asociaría con cuando el Señor le dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí, ¿sí? No el fin de ellos, comprendí. Y cuando nosotros entremos al santuario de Dios, vamos a comprender, ¿sí? Muchas cosas que pueden suceder a nuestro alrededor. La palabra de Dios dice que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, sino que tenemos lucha contra huestes de maldad, con espíritus malignos. Y para poder ver esas cosas, queridos hermanos,
Para poder entender esas cosas es necesario poder entrar al santuario de Dios y comprender. El salmista comprendió, Pablo comprendió que él debía vivir con lo que el Señor le había puesto y que debía entender que cuando él era débil, ¿sí? Cuando habían debilidades, cuando habían afrentas, cuando habían necesidades, cuando era perseguido, cuando era angustiado, ¿sí? Allí él era fuerte, porque el Señor, ¿sí? Porque el Señor fortalecía su vida. Yo no sé hasta cuándo tendrás en este día. ¿Cuántas preguntas para el Señor? ¿Hasta cuándo esto? ¿Hasta cuándo lo otro? ¿Hasta cuándo lo otro? ¿Sí? Pero lo mejor que podemos hacer hoy, ¿sí? Es agarrarnos de la gracia del Señor. Habrán muchas necesidades, tal vez físicas o espirituales, pero el Señor dice, bástate mi gracia. Mi gracia es suficiente. Y para poder entender la gracia del Señor, seguramente vamos a tener que pasar horas, noches, días tal vez, en el santuario de Dios para poder comprender lo que Él tiene para nosotros. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga en esta noche una vez más y que la gracia del Señor siga cubriendo, supliendo nuestras necesidades y que, bueno, ante todas las cosas que seguimos viviendo y que se siguen viendo en el mundo, confiemos en la gracia del Señor, ¿sí? En la promesa de que pronto Él nos ha de venir a buscar y que nuestro fin es muy distinto al fin de aquellos que no han considerado a Dios, ¿sí? No han considerado a Dios en sus vidas, ¿sí? Tenemos dos caminos distintos, uno que subimos y otros que descienden. Y cuando estemos allí en los cielos, ¿sí? No habrá tristeza, no habrá dolor, ¿sí? No habrá llanto, ¿sí? No habrán lágrimas, porque estaremos allí mirando al autor y consumador de la obra de la cruz, a Cristo. Que el Señor realmente bendiga sus vidas y una vez más, gracias por su atención.